Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. Destruyen las diferencias entre los evangelios la historicidad de la resurrección. Para comenzar, quiero hacer esta nota aclaratoria de este estudio bíblico. Vi un video en YouTube que afirma que la Biblia tiene 25 contradicciones y que por eso deja de ser un libro confiable. Me di a la tarea de aclarar cada una de esas supuestas contradicciones, pero la que más me preocupó fue la relacionada al relato de los evangelios en la resurrección de Cristo. La fe cristiana se basa precisamente en la resurrección. Poner en tela de juicio la resurrección de Cristo es poner en tela de juicio a todo el cristianismo. Este estudio es un poquito largo, por eso el video va a estar un poquito largo, pero yo prefiero que sea así. Vamos a empezar entonces. La objeción y el análisis de los 4 evangelios. La tarea del historiador no consiste en eliminar todas las diferencias entre los testigos, sino en determinar si esas diferencias impiden construir con razonable confianza el acontecimiento que todos describen. Hay una pregunta cuya importancia trasciende el ámbito de la religión. La resurrección de Jesucristo pertenece a esa categoría. Si el acontecimiento ocurrió, cambió el curso de la historia y dio origen al movimiento religioso que, con el tiempo, llegaría a influir en buena parte de la civilización occidental. Si no ocurrió, el cristianismo descansa sobre un error histórico de proporciones monumentales. El propio apóstol Pablo comprendía perfectamente que todo el edificio cristiano dependía de este hecho. En su primera carta a los Corintios escribió: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Primera a los Corintios 15:14. Pocas afirmaciones en la literatura antigua son tan audaces. Pablo no invita a conservar el cristianismo como una filosofía moral, aunque la resurrección resulte falsa. Hace exactamente lo contrario. Declara que sin ella la fe cristiana pierde su fundamento precisamente por eso. La historicidad de la resurrección ha sido objeto de un intenso escrutinio durante siglos. Las discusiones ya no se limitan a la teología, abarcan la historia antigua, la crítica textual, la filosofía de la historia y el análisis de testimonios. Una de las objeciones más repetidas sostiene que los propios evangelios desacreditan el relato de la resurrección. Según esta crítica, los 4 evangelios no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en los acontecimientos ocurridos la mañana del primer día de la semana. Si discrepan sobre quiénes fueron al sepulcro, cuántos mensajeros se encontraron o cuándo llegaron, ¿cómo confiar en el resto de la narración? Esta objeción merece ser tomada en serio. No se trata de una dificultad secundaria. Si las diferencias fueran realmente irreconciliables, la credibilidad histórica de los relatos quedaría gravemente comprometida. Pero antes de emitir un juicio, debemos formular correctamente la pregunta. El problema no consiste en determinar si los evangelios presentan diferencias. Las presentan, y negarlo sería intelectualmente deshonesto. La cuestión decisiva es otra. ¿Son esas diferencias incompatibles entre sí o responden al tipo de variaciones que normalmente aparecen cuando varios testigos independientes describen un mismo acontecimiento complejo? Esa sería la pregunta que guiaría todo este estudio, todo este capítulo, todo lo que les voy a decir de aquí en adelante. Tengo una advertencia metodológica. Antes de abrir los evangelios, conviene aclarar un punto que suele pasarse por alto en los debates populares. Con frecuencia se escucha la siguiente afirmación:
Si los 4 relatos fueran verdaderos, deberían contar exactamente lo mismo. A primera vista parece razonable. Sin embargo, esa expectativa no corresponde a la manera en que trabajan los historiadores. En un juicio moderno, 4 testigos que describieran un accidente con idénticas palabras, idéntico orden y exactamente los mismos detalles despertarían inmediatamente sospechas. La sospecha de que prepararon previamente su declaración. La experiencia demuestra lo contrario. Los testimonios independientes coinciden en los hechos fundamentales y divergen en los detalles secundarios. Esto ocurre porque cada observador, presta atención a aspectos diferentes, recuerda elementos distintos, organiza la información según su propósito, resume algunos episodios y desarrolla otros. La uniformidad absoluta suele ser un indicio de dependencia literaria o de elaboración conjunta. La adversidad o la diversidad moderna y moderada, en cambio, constituye una característica habitual del testimonio humano. Esta observación no demuestra que los evangelios sean verdaderos, pero sí modifica profundamente la naturaleza del debate. El objetivo ya no será buscar diferencias, porque inevitablemente las habrá, sino determinar si esas diferencias destruyen o no el núcleo histórico del acontecimiento. Entonces viene una objeción. ¿Y la cuál es la objeción? El video que motiva este capítulo, esta reflexión, este estudio, organiza su argumento alrededor de varias preguntas aparentemente sencillas. Miren las preguntas que hace el video. ¿Quiénes fueron al sepulcro? ¿Cuántas mujeres había? ¿Cuántos ángeles aparecieron? ¿La piedra ya estaba removida? ¿Era todavía de noche o ya había amanecido? ¿Qué hicieron las mujeres después? Bueno, a partir de estas diferencias, concluye que los evangelistas transmitieron tradiciones incompatibles y que por lo tanto el relato de la resurrección carece de credibilidad histórica. La fuerza de esta objeción reside en su sencillez. El espectador escucha una lista de discrepancias y tiene la impresión de que el caso está resuelto. Sin embargo, las investigaciones históricas raramente funcionan de ese modo. Antes de decidir si existe contradicción, debemos hacer algo mucho más elemental: leer cuidadosamente los 4 relatos completos. Sorprendentemente, muchos debates comienzan comparando listas de diferencias sin haber permitido antes que cada evangelista cuente su historia de principio a fin. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Miremos los 4 relatos. Empecemos con el relato de Mateo, que está en el capítulo 28, entre los versículos 1 y 10. Mateo comienza diciendo que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Mientras se acercaban, ocurrió un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias quedaron paralizados por el miedo. El ángel anunció que Jesús había resucitado y ordenó a las mujeres avisar a los discípulos. Ellas se alejaron con temor y gran gozo. En el camino se encontraron con el propio Jesús, quien repitió la instrucción de comunicar la noticia a los discípulos. Mateo concentra la atención en 2 mujeres y en un mensajero celestial que comunica el anuncio de la resurrección. Ahora Marcos lo describe en capítulo 16 del versículo 1 al 8. Marcos sitúa la escena muy de mañana, cuando ya había salido el sol. Él menciona a 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé.
Mientras caminaban, discutían quién movería la enorme piedra del sepulcro. Al llegar, descubrieron que ya estaba removida. Entraron y vieron a un joven vestido de blanco sentado al lado derecho. El mensajero anunció que Jesús había resucitado y les indicó que informaran a los discípulos y especialmente a Pedro. Marcos concluye señalando que las mujeres huyeron temblando y en ese momento no dijeron nada a nadie porque estaban llenas de temor. Ahora vemos el relato de Lucas. En Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Lucas también sitúa la visita muy de mañana. No limita el grupo a 2 o 3 mujeres. Él menciona lo siguiente: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y añade una expresión bien significativa: y las demás con ellas. Es decir, desde el principio Lucas deja claro que el grupo era más numeroso de lo que algunos nombres permiten suponer. Las mujeres encuentran la piedra removida, entran, no hallan el cuerpo. Mientras están desconcertadas, aparecen 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Ellos anuncian la resurrección. Las mujeres regresan y comunican todo a los apóstoles. Pedro corre entonces hacia el sepulcro. Ahora el relato de Juan. Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. Juan presenta el relato más personal. Él comienza afirmando que el primer día de la semana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Observó que la piedra había sido removida. Inmediatamente corrió a buscar a Pedro y al discípulo amado. Aquí aparece un detalle extraordinariamente importante. María dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Miren que María no dice no sé, María dice no sabemos. Esta pequeña expresión constituye una de las piezas más importantes de toda la discusión. Aunque Juan centra en la narración en María Magdalena, ella misma habla en plural. Eso significa que no estaba sola cuando descubrió el sepulcro vacío. Después Pedro y el otro discípulo corren al sepulcro. Más tarde, María permanece llorando y ve 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo. Finalmente se encuentra con Jesús, a quien inicialmente confunde con el hortelano. Tengo aquí varias observaciones. La primera observación: antes de buscar diferencias, conviene observar algo que raramente se menciona en los videos polémicos. Los 4 evangelistas coinciden en una serie de hechos fundamentales. Miren, todos afirman lo siguiente: todos afirman que Jesús fue sepultado, la tumba fue encontrada vacía el primer día de la semana, las primeras personas en descubrirlo fueron mujeres, la piedra ya no impedía el acceso al sepulcro, se anunció que Jesús había resucitado. Los discípulos inicialmente no esperaban ese desenlace. Estas coincidencias constituyen el esqueleto común de las 4 narraciones. Las diferencias aparecen principalmente al describir los detalles del desarrollo de los acontecimientos. Y aquí llegamos al verdadero desafío histórico. ¿Esas diferencias son incompatibles o representan precisamente el tipo de variaciones que suelen encontrarse en testimonios independientes? Responder esa pregunta exigirá mucho más que una simple comparación de versículos. Será necesario reconstruir cuidadosamente la secuencia de los acontecimientos, comprender cómo escribían los historiadores del siglo I y examinar qué criterios utiliza hoy la investigación histórica para evaluar testimonios antiguos.
Ese será el propósito de la siguiente parte de este estudio. Juicio provisional, miren. En este punto de la investigación, todavía no corresponde emitir un veredicto. Apenas hemos permitido que cada evangelista relate los acontecimientos con su propia voz. Sin embargo, ya podemos afirmar algo importante. La objeción popular suele simplificar el problema. No estamos ante 4 relatos caóticos que discrepan en todo, sino ante 4 narraciones que comparten un núcleo común muy sólido y presentan diferencias en la selección, el orden y el énfasis de determinados detalles. La cuestión decisiva ya no es si existen diferencias, sino qué significado histórico tienen esas diferencias. Esa será la tarea de la parte 2, donde reconstruiremos paso a paso la mañana del domingo de resurrección y miraremos si las aparentes discrepancias pueden integrarse en una cronología coherente, escuche, sin violentar el texto bíblico ni ignorar las exigencias de la investigación histórica. Excelente. Esta es, en mi opinión, la parte donde este capítulo, esta disertación, empieza a separarse de casi toda la apologética popular. ¿Por qué? Porque la mayoría responde las diferencias una por una. Yo quiero hacer algo distinto. Quiero que usted llegue por sí mismo a una conclusión. Primero reconstruiremos toda la mañana del domingo. Después veremos que la mayoría de las contradicciones, entre comillas, desaparecen sin necesidad de forzar absolutamente ningún texto. A partir de aquí, el tono será todavía más académico. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Destruyen las diferencias entre los evangelios la historicidad de la resurrección? Bueno, entremos a la parte 2, la reconstrucción histórica de la mañana del domingo. La historia rara vez se presenta ordenada. La tarea del historiador consiste en reconstruir el orden de los acontecimientos a partir de testimonios parciales, no exigir que cada testigo relate absolutamente todo. ¿Cuál es el verdadero problema? Antes de intentar reconstruir la cronología, debemos evitar un error metodológico que aparece constantemente en libros, en videos, en debates, que se suele preguntar: ¿cuál evangelio tiene la cronología correcta? La pregunta parece razonable, sin embargo, es una mala pregunta. Ninguno de los evangelistas pretendió escribir una cronología minuto a minuto, ninguno. Todos escribieron una narración teológica basada en acontecimientos históricos. Eso significa que seleccionaron, resumieron, agruparon, omitieron, enfatizaron, exactamente igual que hacían todos los historiadores del mundo antiguo. Por lo tanto, nuestra tarea consiste en identificar los acontecimientos comunes y reconstruir una secuencia compatible con todos ellos. Eso hace cualquier historiador. Una observación que suele olvidarse, miren. El lector moderno imagina una sola visita al sepulcro, pero los evangelios jamás afirman eso. Leamos cuidadosamente. Juan narra, María llega, ve la piedra removida, corre inmediatamente hacia Pedro. Mientras tanto, los otros evangelios continúan describiendo lo ocurrido en el sepulcro. Es decir, Juan abandona el escenario para seguir a María. Lucas permanece allí. Mateo se concentra en el ángel. Marcos presta atención al anuncio. Si se da cuenta, cada uno sigue personajes distintos. Esto ya explica buena parte de las diferencias. Vamos a hacer una primera reconstrucción.
Intentemos ordenar únicamente los hechos que aparecen explícitamente antes del amanecer. Un grupo de mujeres prepara los perfumes. Esto aparece claramente en Lucas y Marcos. Todavía no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Muy temprano. Mire, las mujeres salen juntas. Aquí encontramos la primera falsa contradicción. Mateo menciona 2. Marcos menciona 3. Lucas menciona varias. Juan menciona únicamente a María Magdalena. Muchos concluyen, alguien miente. Pero pensemos un momento. Supongamos que hoy 4 periódicos publican la siguiente noticia. Periódico A. El presidente llegó acompañado por el ministro de Defensa. El periódico B. El presidente llegó acompañado por 5 ministros. ¿Existe contradicción? No. El periódico A, el primero, seleccionó un acompañante importante. El segundo amplió la información. Lo mismo ocurre aquí. Ningún evangelio afirma, escuche, ninguno de los 4 evangelios dice solamente iban estas mujeres. No, ese solamente nunca aparece. Lo añaden los críticos. El detalle que cambia completamente la discusión. Mire, ¿cuál es ese detalle? Ahora llegamos a Juan. María dice, no sabemos dónde lo han puesto. Detengámonos. ¿Por qué María habla en plural? Porque no estaba sola. Si Juan hubiera querido enseñar que únicamente María llegó al sepulcro, habría escrito, no sé dónde lo han puesto. Pero no, Juan escribió exactamente lo contrario. Esta pequeña frase constituye una prueba interna extraordinariamente fuerte de que Juan conoce la presencia de otras mujeres. Simplemente no las convierte en protagonistas de su relato. ¿Todavía oscuro o ya había salido el sol? Esta probablemente es la objeción favorita de muchos críticos. Juan dice, siendo aún oscuro. Marcos dice, salido ya el sol. Mateo dice, al amanecer. Y Lucas dice, muy de mañana. Entonces, preguntan, ¿cuál dice la verdad? La respuesta comienza observando un fenómeno cotidiano. Cuando decimos, salí de casa cuando todavía era de noche, no queremos decir que todo el trayecto ocurrió de noche. Podemos haber llegado 30 minutos después con pleno amanecer. Juan describe el momento de salida. Marcos describe el momento de llegada. Entre ambos momentos existe perfectamente el tiempo necesario para caminar hasta el sepulcro. La dificultad desaparece sin necesidad de modificar una sola palabra del texto bíblico. Hablemos de la piedra removida. Mateo parece decir que el ángel removió la piedra mientras las mujeres observaban esto. Los demás evangelios parecen indicar que cuando llegaron la piedra ya estaba removida. Aquí debemos leer despacio. Mateo escribe, hubo un gran terremoto. Después describe al ángel removiendo la piedra. Pero el texto nunca dice que las mujeres presenciaron ese instante. En realidad, Mateo está informando al lector qué ocurrió antes de la llegada de las mujeres. Es un recurso narrativo muy común. Primero explica el acontecimiento, luego introduce a los personajes. Los otros evangelios comienzan cuando las mujeres ya llegan al lugar. No existe contradicción cronológica. Existe diferencia de enfoque narrativo. ¿Eran 1 o 2 ángeles? Entramos ahora en una de las objeciones más famosas. Mateo dice un ángel. Marcos, un joven. Lucas, 2 hombres.
y Juan, 2 ángeles. ¿Qué hacemos? Aquí aparece uno de los principios más antiguos de la lógica. Si 2 personas estaban presentes, es perfectamente correcto afirmar había 2. Pero también es correcto decir había 1. Siempre que el narrador concentre su atención en uno de ellos. Observemos algo interesante. Ni Mateo ni Marcos escriben había solamente un ángel. Simplemente describen al que habló. Lucas, en cambio, informa que había 2. No existe incompatibilidad lógica. Sería diferente si Mateo hubiera escrito había únicamente un ángel y ningún otro. Pero Mateo nunca dice eso. El joven vestido de blanco. Marcos ni siquiera utiliza inicialmente la palabra ángel. Habla de un joven vestido de una larga ropa blanca. ¿Significa que Marcos niega que fuera un ángel? En absoluto. Recordemos que la palabra griega ángelos significa literalmente mensajero. Con frecuencia, los ángeles aparecen en la Biblia con apariencia humana. Lucas incluso los llama 2 hombres con vestiduras resplandecientes. La descripción física no niega su naturaleza, simplemente refleja cómo fueron percibidos. Ahora, ¿entraron o permanecieron afuera? Otro ejemplo interesante. Mateo centra la atención fuera del sepulcro. Marcos dice que entraron. Lucas dice que entraron. Juan distingue varias entradas. Primero María, luego Pedro, luego el discípulo amado, finalmente María nuevamente. No estamos ante una única escena congelada, estamos ante una mañana llena de movimientos, entradas, salidas, carreras, regresos. Los evangelios distribuyen la atención entre diferentes momentos. El problema de la fotografía, esto es un problema bien serio. Aquí conviene introducir un principio metodológico que usaremos repetidamente en este capítulo, en esta reflexión. Muchos lectores imaginan que un relato histórico funciona como una fotografía. Todo ocurre exactamente en el instante descrito. Pero las narraciones antiguas funcionan más como una película cuidadosamente editada. El autor puede resumir media hora en un párrafo, después detenerse durante 5 minutos en un detalle importante, luego volver atrás para explicar algo que el lector o el televidente todavía no conocía. Eso no constituye un error, constituye la forma normal de escribir historia en la antigüedad. Vamos a hacer un ejercicio de historiografía. Imaginemos que dentro de 200 años, 4 personas describen el lanzamiento de una misión espacial. Un periodista escribe: el comandante abordó la nave acompañado por 2 ingenieros. Otro periodista escribe: la comandante saludó a la prensa antes del despegue. Otro añade: los técnicos retiraron la plataforma. Ninguno pretende describir todos los acontecimientos. Cada uno selecciona lo que él cree conveniente. La tarea del historiador consiste precisamente en integrar esas perspectivas. Eso es exactamente lo que hacemos con los evangelios. Primer juicio histórico. Mire, hasta este momento de investigación no ha sido necesario inventar acontecimientos inexistentes ni modificar el texto bíblico. Tampoco hemos tenido que suponer errores de memoria o contradicciones entre los evangelistas. Las aparentes discrepancias
disminuyen considerablemente cuando se reconoce que cada autor organiza el relato de acuerdo con su propósito narrativo y que todos describen un conjunto de acontecimientos mucho más dinámico de lo que suele imaginar el lector moderno. La reconstrucción provisional permite afirmar con un alto grado de plausibilidad que un grupo de mujeres salió antes del amanecer, que María Magdalena fue una de ellas, aunque no la única, que el grupo encontró la piedra ya removida, que hubo más de un mensajero celestial, aunque no todos los narradores centran la atención en ambos, y que los distintos relatos siguen a diferentes protagonistas en momentos distintos de la misma mañana. Todavía quedan preguntas importantes por responder. ¿Por qué los evangelistas escribieron de esa manera? ¿Es compatible este tipo de narración con los criterios de la historiografía antigua? ¿Cómo evalúan estos relatos los investigadores contemporáneos especializados en historia y crítica del Nuevo Testamento? Esas preguntas nos conducen a la parte tercera, donde abandonaremos momentáneamente el texto bíblico para entrar en el terreno de la metodología histórica. Allí examinaremos cómo trabajaban los historiadores del siglo I, qué esperan encontrar los investigadores cuando comparan testimonios independientes y por qué, paradójicamente, una uniformidad absoluta entre los 4 evangelios habría planteado problemas históricos mucho más serios que las diferencias que realmente encontramos. Entonces veamos la parte tercera de este estudio: la historiografía antigua y los testigos independientes. El historiador no debe preguntarse primero si 2 relatos son idénticos, sino si las diferencias entre ellos son compatibles con un acontecimiento común. En las 2 partes anteriores, permitimos que los 4 evangelistas contaran la historia con su propia voz y luego intentamos reconstruir las secuencias básicas de la mañana de la resurrección. Descubrimos que muchas de las aparentes contradicciones desaparecen cuando se distinguen los distintos momentos del relato y se reconoce que los autores siguen a personajes diferentes. Sin embargo, todavía queda una pregunta decisiva: ¿es legítimo armonizar testimonios antiguos de esa manera? El crítico podría responder: tal vez pueda constituirse y construirse una cronología plausible, pero eso no demuestra que los evangelistas fueran históricamente fiables. Eso puede decir el crítico, ¿verdad? Y la objeción es importante y merece una respuesta seria. Por eso, antes de continuar con la defensa histórica de la resurrección, debemos abandonar momentáneamente el texto bíblico y preguntarnos cómo trabajaban los historiadores del siglo I, qué esperan encontrar los investigadores cuando comparan testimonios independientes y por qué la uniformidad absoluta entre los evangelios habría planteado problemas históricos mucho más serios que las diferencias que realmente encontramos. El error de leer los evangelios como actas notariales. Muchos debates modernos parten de una expectativa anacrónica. Se supone que un relato histórico fiable debe funcionar como un informe policial contemporáneo. Cronología exacta, todos los participantes identificados, mismos detalles en cada declaración, ausencia total de variaciones. Pero ningún historiador antiguo escribía así. Ni Tácito, ni Josefo, ni Plutarco, ni Suetonio, mire, ni siquiera Julio César en sus propias memorias militares. Los autores antiguos seleccionaban material, resumían discursos,
reorganizaban episodios y enfatizaban los elementos relevantes para su propósito literario y teológico. Esto no significa que inventaran acontecimientos. Significa que la historiografía antigua no seguía las convenciones de la historiografía moderna. Un ejemplo fuera de la Biblia. Miremos un ejemplo. Consideremos un caso clásico. Plutarco y Suetonio narran el asesinato de Julio César. Ambos coinciden en el hecho fundamental. César fue asesinado por conspiradores en el Senado. Sin embargo, miren lo que difieren, en el número de heridos destacados, en las últimas palabras atribuidas al César, el orden de algunos acontecimientos, los personajes enfatizados. Ningún historiador concluye por eso que César no murió asesinado. No, la razón es sencilla. Las diferencias secundarias no eliminan el núcleo histórico compartido. ¿Qué ocurre cuando los testimonios son demasiado iguales? Aquí llegamos a un punto crucial. Imaginemos que los 4 evangelios dijeran exactamente de la siguiente manera. Abro comillas. A las 5:32 de la mañana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé llegaron al sepulcro. Encontraron exactamente 2 ángeles. Uno medía tanto y el otro medía tanto. Pronunciaron exactamente estas palabras. Cierro comillas. Y que los 4 textos repitieran la escena con las mismas frases, el mismo orden, los mismos detalles. ¿Qué pensarían los historiadores? Probablemente sospecharían que uno copió al otro o que todos dependieron de una fuente redactada artificialmente. La investigación histórica valora especialmente 2 elementos. Preste atención. Coincidencia en el núcleo de los hechos, diversidad en los detalles secundarios. Eso es precisamente lo que encontramos en los relatos de la resurrección. Miremos el criterio de independencia en este momento. Los estudiosos del Nuevo Testamento utilizan diversos criterios históricos. Uno de los más importantes es el criterio de múltiple atestiguación. Cuando una tradición aparece en varias fuentes relativamente independientes, su valor histórico aumenta. En el caso del sepulcro vacío, encontramos testimonio en Marcos, la tradición utilizada por Mateo, la tradición utilizada por Lucas y la tradición joánica. Entonces, aunque exista dependencia literaria parcial entre algunos evangelios, la mayoría de los investigadores reconoce la existencia de tradiciones distintas detrás de los relatos. Y lo notable es que todas convergen en un mismo punto. El sepulcro fue encontrado vacío el primer día de la semana. Lo que realmente comparten los 4 evangelios son coincidencias fundamentales, que es la parte de lo que es el núcleo histórico compartido, que es lo esencial. Jesús murió por crucifixión, fue sepultado, el sepulcro fue visitado el primer día de la semana, las primeras visitantes fueron mujeres, la piedra no impedía el acceso, el cuerpo del Señor Jesús no estaba allí, se anunció que había resucitado. Los discípulos inicialmente no esperaban la resurrección. Estas coincidencias no son menores, constituyen precisamente los hechos centrales del relato. Bueno, ¿y las diferencias? Las diferencias afectan principalmente el número de mujeres nombradas, el número de mensajeros mencionados, el momento exacto del amanecer, el orden de algunos movimientos, las palabras citadas. Obsérvese algo importante. Ninguna diferencia afecta el hecho central de que la tumba fue encontrada vacía. La perspectiva de Richard Bunham
es esta. Mire, él es un estudioso británico. Richard Bunhan ha argumentado que los evangelios conservan recuerdos vinculados a testigos concretos. Uno de sus ejemplos favoritos es precisamente María Magdalena. Según Bunhan, el hecho de que ciertos personajes sean nombrados repetidamente sugiere que funcionaban como fuentes reconocidas dentro de las primeras comunidades cristianas. Esto no elimina las diferencias narrativas, pero ayuda a explicar por qué los evangelios conservan tanto coincidencias sustanciales como perspectivas particulares. La contribución de Michael Licona. Mire, Michael Licona ha estudiado extensamente la forma en que escribían los biógrafos grecorromanos. Su conclusión es que los autores antiguos utilizaban con frecuencia recursos como la comprensión de los acontecimientos, el resumen de discursos, el reordenamiento temático, la selección parcial de participantes. Cuando estos recursos se aplican a los relatos de la resurrección, muchas de las supuestas contradicciones se parecen mucho más a variaciones normales de la biografía antigua que a errores históricos evidentes. El argumento de N.T. Wright, mire, en su monumental estudio sobre la resurrección, N.T. Wright observa algo fascinante. Si la iglesia primitiva hubiera inventado la historia décadas después, habría tenido abundante tiempo para armonizar las diferencias. Sin embargo, los evangelios conservaron las variaciones. Eso sugiere que los autores estaban más interesados en transmitir las tradiciones recibidas que en producir un relato artificialmente uniforme. La presencia de diferencias secundarias puede interpretarse precisamente como una señal de que no se intentó borrar las perspectivas independientes. Un dato incómodo para la teoría de la invención. Mire, aquí aparece uno de los argumentos históricos más fuertes. En el judaísmo del siglo I, el testimonio femenino tenía menos peso público que el masculino. Si alguien estuviera inventando una historia para convencer al mundo de que Jesús había resucitado, ¿a quién elegiría como primer testigo? Lo lógico habría sido escoger a un hombre, a Pedro, o a Juan, o a Santiago, o quizás a José de Arimatea. Sin embargo, los 4 evangelios coinciden en colocar a mujeres, especialmente a María Magdalena. Ellos ponen mujeres en el centro del descubrimiento inicial. Este detalle es tan poco conveniente desde el punto de vista propagandístico que muchos historiadores lo consideran un indicio de autenticidad, que aceptan incluso muchos críticos. Miren, aunque existan profundas diferencias sobre la interpretación final de la resurrección, numerosos estudiosos críticos aceptan varios hechos básicos, hechos ampliamente aceptados. Hablemos de la base del debate histórico. Jesús murió por crucifixión. Sus discípulos creyeron sinceramente que lo vieron vivo, después de haberlo visto muerto. La experiencia transformó radicalmente a los primeros seguidores. El movimiento cristiano surgió inmediatamente después de esos acontecimientos. María Magdalena desempeñó un papel importante en las tradiciones pascuales primitivas. El debate no gira principalmente en torno a si los discípulos creyeron haber visto a Jesús. Incluso críticos como Barth reconocen que los discípulos realmente tuvieron experiencias que interpretaron como apariciones del Señor Jesús resucitado. La discusión se centra en cómo explicar esas experiencias. La pregunta correcta, mire, después de examinar la historiografía antigua, podemos reformular el problema. La pregunta ya no es
¿Son idénticos los 4 relatos? Claramente no lo son. La pregunta correcta es: las diferencias entre los 4 relatos son del tipo que normalmente invalida un acontecimiento histórico, o del tipo que suele aparecer cuando varios testigos independientes describieron un mismo hecho. La evidencia apunta claramente hacia la segunda opción. El análisis de la historiografía antigua modifica sustancialmente la fuerza de la objeción. Esas diferencias entre los evangelios no pueden evaluarse como si fueran declaraciones notariales modernas, porque los autores del siglo I escribían según convenciones literarias distintas. Seleccionaban material, resumían episodios y enfatizaban aspectos diferentes de un mismo acontecimiento. Cuando los relatos de la resurrección se comparan con otros testimonios históricos antiguos, presentan una combinación significativa de coincidencia y diversidad. Coinciden en el núcleo de los hechos. ¿Cuál es el núcleo? La muerte de Jesús, el sepulcro vacío, la visita de las mujeres y el anuncio de la resurrección. Y divergen en detalles secundarios relacionados con el número de participantes, el orden de ciertos movimientos y la selección de información. Lejos de discutir o lejos de destruir automáticamente la credibilidad histórica del acontecimiento, este patrón se parece mucho al que los investigadores suelen encontrar en testimonios independientes sobre un mismo hecho complejo. La existencia de variaciones no prueba por sí mismo que la resurrección ocurriera, pero tampoco constituye una demostración de que los relatos sean incompatibles o históricamente inútiles. Vamos a entrar a la parte cuarta. Hasta aquí hemos demostrado algo importante. Las diferencias entre los evangelios no bastan para descartar la historicidad del relato de la resurrección. Sin embargo, todavía no hemos respondido a la pregunta más profunda. Si aceptamos el núcleo común de los relatos, ¿qué explicación histórica reúne mejor todos los datos disponibles? En la siguiente parte entraremos en el terreno del método desarrollado por Gary Habermas, el método de los hechos mínimos. Allí examinaremos qué hechos son aceptados por una amplia mayoría de especialistas, incluidos aún los críticos, y por qué esos hechos, los hechos mínimos, constituyen uno de los desafíos históricos más serios para cualquier explicación puramente naturalista del origen del cristianismo. A mí me parece excelente. Este será probablemente el apartado más importante de toda esta disertación, de toda esta reflexión. Y te voy a decir por qué. Hasta ahora hemos demostrado algo negativo. Las diferencias entre los evangelios no destruyen la historicidad de la resurrección, pero eso todavía no demuestra que la resurrección ocurrió. Ahora debemos pasar a la parte positiva. Aquí es donde aparece el verdadero genio de Gary Habermas. Y debo confesarte algo. Creo que esta parte, esta sección, será uno de los mejores de todo este capítulo, de toda esta disertación. ¿Por qué? Porque Habermas cambió completamente la discusión. Durante casi 200 años el debate se desarrolló así. Los creyentes decían, la Biblia dice. Y los escépticos respondían, no acepto la Biblia. La conversación terminaba allí. Habermas hizo algo brillante. Habermas dijo en esencia, entonces no discutamos primero la Biblia, discutamos aquello que ustedes mismos aceptan. Eso cambió completamente el campo de batalla. Entonces, en esta sección voy a explicar ese cambio con claridad. Este método de Habermas de los hechos mínimos es tan importante
para esta parte de la resurrección. Yo pienso que inclusive tendría que cambiar el título de mi disertación en este momento, pero voy a dejarlo así más bien. Entremos al método de Habermas, que es la parte cuarta de esta disertación. Este es el método que cambió el debate sobre la resurrección. Gary Habermas y los hechos mínimos. Miren, la mejor explicación histórica no es la que requiere menos preguntas, sino la que explica más hechos con menos suposiciones. Hay una revolución silenciosa aquí. Durante buena parte del siglo XX, los debates sobre la resurrección seguían un patrón predecible. El creyente abría el Nuevo Testamento, leía los relatos, pero el escéptico respondía: no acepto esos documentos como prueba. La discusión terminaba prácticamente antes de comenzar. Gary Habermas comprendió que era necesario cambiar completamente la estrategia. No se trataba de demostrar primero que toda la Biblia era inspirada, ni siquiera de demostrar que todos los detalles de los evangelios eran históricamente exactos. La pregunta debía formularse de otra manera. ¿Qué hechos relacionados con la muerte y la resurrección del Señor Jesús son aceptados por la inmensa mayoría de los especialistas, incluso por aquellos que no creen en la resurrección? Bueno, ese cambio metodológico transformó el debate. Pero, ¿quién es Gary Habermas? Mire, Gary Habermas no es conocido principalmente por ser un apologista, sino por ser uno de los investigadores más prolíficos sobre la resurrección del Señor Jesús. Durante décadas ha recopilado y analizado miles de publicaciones académicas sobre el tema, elaborando una base de datos excepcionalmente amplia de artículos, monografías y estudios especializados. Su contribución más influyente consiste en observar que existe un conjunto de hechos que gozan de un consenso notable entre especialistas de muy distintas posiciones: creyentes, agnósticos e incluso algunos críticos del cristianismo. Habermas no pide al lector que acepte un milagro como punto de partida. Pide algo mucho más modesto. Aceptemos únicamente aquello que la investigación histórica considera sólidamente establecido. Después, preguntémonos: ¿qué explicación da mejor cuenta de esos hechos? Les hablé de los hechos mínimos, ¿se acuerdan? ¿Qué es un hecho mínimo? Aquí debo ser preciso. Un hecho mínimo no significa un hecho pequeño, tampoco significa un hecho poco importante. Habermas utiliza el término mínimo porque el hecho cumple dos condiciones. Primera condición: está respaldado por evidencia histórica significativa. Segunda, es aceptado por una amplia mayoría de especialistas independientemente de sus creencias religiosas. Esta es la genialidad del método. La discusión comienza sobre un terreno común. Ahora, lo que el método no pretende demostrar. ¿Qué es lo que no pretende demostrar? Mire, conviene aclarar aquí un malentendido frecuente. Habermas no afirma que todos los especialistas acepten la resurrección. No. Lo que sostiene es algo diferente. Aceptan varios hechos que cualquier explicación histórica debe ser capaz de integrar. En otras palabras, no todos aceptan la conclusión, pero muchos aceptan las premisas. Y precisamente ahí comienza el verdadero debate. Los hechos mínimos, mire, a lo largo de los años, Habermas ha formulado el método con ligeras variaciones dependiendo del nivel de consenso que desee destacar. En su versión más conocida, los hechos son los siguientes. Primer hecho:
Jesús murió por crucifixión. Este es uno de los acontecimientos mejor establecidos de toda la antigüedad. No solamente aparece en los 4 evangelios, también es mencionado por autores no cristianos como Tácito, como Josefo. Claro que Josefo requiere un análisis un poquito diferente, ¿no? Y está implícito en otras fuentes antiguas. Prácticamente ningún historiador serio sostiene hoy que Jesús sobreviviera a la crucifixión. Las antiguas teorías del desmayo han perdido casi todo respaldo académico. Segundo hecho, los discípulos tuvieron experiencias que interpretaron como apariciones del Señor Jesús resucitado. Aquí conviene leer con cuidado. Habermas no afirma inicialmente Jesús resucitó. Lo que Habermas afirma es algo mucho más prudente, que los discípulos realmente creyeron haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Este punto es aceptado inclusive por numerosos investigadores críticos. Barth, por ejemplo, sostiene que los discípulos tuvieron experiencias que interpretaron como apariciones de Jesús, aunque ofrece una explicación distinta sobre su naturaleza. Este es un detalle importante. La cuestión ya no es ¿creían ellos? La cuestión pasa a ser ¿por qué llegaron a creerlo? Tercer hecho. Pablo, el apóstol Pablo, experimentó una transformación radical. Antes de convertirse, Pablo perseguía activamente a la iglesia. Después se convirtió en uno de los principales defensores. No existe discusión seria sobre ese cambio. La discusión gira alrededor de la causa. Cuarto hecho. Santiago. Sí, Santiago, el hermano de Jesús, también cambió radicalmente. Los evangelios muestran que durante el ministerio público del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían plenamente en él. Sin embargo, pocos años después, encontramos a Santiago dirigiendo la iglesia de Jerusalén. Pablo atribuye explícitamente este cambio a una aparición del Cristo resucitado. Primera a los Corintios 15:7. Nuevamente, el cambio es prácticamente indiscutido. La explicación sigue siendo objeto de debate. Quinto hecho. El sepulcro vacío. Aquí Habermas actúa con mucha prudencia. Durante muchos años evitó incluir este hecho entre los mínimos, porque consideraba que el grado de consenso académico era ligeramente inferior al de los otros. Con el paso del tiempo observó que el respaldo entre los especialistas aumentó significativamente y comenzó a incorporarlo con mayor frecuencia. Esta cautela metodológica dice mucho sobre su forma de trabajar. No amplía la lista para fortalecer artificialmente el argumento. Prefiere limitarse a aquello que considera suficientemente sólido. La pregunta decisiva. Ya llegados a este punto, aparece la gran pregunta. ¿Cómo explicamos simultáneamente todos estos hechos? Aquí comienza la verdadera investigación histórica. No basta explicar uno, hay que explicar todos y hacerlo con una sola teoría. Miremos el criterio de la mejor explicación. Mire, los historiadores utilizan con frecuencia un principio conocido como inferencia a la mejor explicación. No preguntan únicamente ¿es posible? Ellos preguntan ¿qué explicación posee mayor poder explicativo? ¿Cuál requiere menos hipótesis adicionales? ¿Cuál armoniza mejor con todos los datos? ¿Cuál deja menos hechos importantes sin explicar? Este criterio se emplea en muchas disciplinas históricas y científicas. No demuestra matemáticamente una conclusión, pero
permite comparar hipótesis rivales según su capacidad para explicar la evidencia disponible. Habermas aplica exactamente este criterio al estudio de la resurrección. Tengo una analogía que puede resultar útil. Supongamos que un detective llega a una habitación y encuentra lo siguiente. Encuentra una ventana rota, huellas de barro, una caja fuerte abierta, objetos valiosos desaparecidos. Podría imaginar decenas de teorías, pero no todas explican igualmente los datos. La mejor explicación será aquella que dé cuenta de todos los indicios con el menor número de suposiciones arbitrarias. Eso mismo hace Habermas. Él lo comienza preguntando: ¿los milagros son posibles? Habermas comienza preguntando: ¿qué hipótesis explica mejor todos los hechos aceptados? Esto le da una fuerza especial al método. El gran mérito del enfoque de Habermas es que desplaza la discusión desde el terreno de las presuposiciones filosóficas hacia el análisis de la evidencia histórica. El creyente y el escéptico pueden discrepar profundamente sobre la posibilidad de los milagros, pero ambos están invitados primero a examinar los mismos datos. Solo después corresponde evaluar cuál hipótesis posee mayor capacidad explicativa. Este cambio no elimina todas las diferencias filosóficas, pero obliga a que el debate se desarrolle con reglas compartidas. En lugar de discutir textos aislados o suposiciones previas, la conversación gira alrededor de hechos históricos ampliamente reconocidos y de la explicación que mejor los integra. Hay un juicio como un juicio histórico aquí en todo esto. El método de los hechos mínimos representa una de las contribuciones metodológicas más importantes al estudio contemporáneo de la resurrección de Jesús. Su fortaleza no consiste en demostrar directamente el milagro, sino en establecer un terreno común desde el cual creyentes y críticos puedan dialogar sobre la misma evidencia. La prudencia con la que Habermas selecciona los hechos, limitándose a aquellos que cuentan con un amplio respaldo entre especialistas, ¿no? Entonces esa parte cuidadosa aumenta la credibilidad de su propuesta. No intenta ganar el debate multiplicando premisas discutibles, sino reduciendo el punto de partida a lo esencial. A partir de aquí, la discusión deja de centrarse en si los evangelios presentan diferencias narrativas y pasa a una cuestión mucho más exigente. ¿Qué explicación histórica puede dar cuenta de manera coherente y con el menor número de hipótesis adicionales de todos los hechos ampliamente aceptados? Me parece que ahora llegamos al punto culminante de este estudio. Hasta este momento hemos preparado el terreno. Primero, demostramos que las diferencias entre los evangelios no constituyen contradicciones. Luego, reconstruimos la mañana de la resurrección. Después, explicamos cómo trabaja la historiografía antigua. Finalmente, presentamos el método de Habermas. Ahora, debemos hacer algo que, curiosamente, muy pocos apologistas hacen. No basta con decir la resurrección explica los hechos. Hay que demostrar que las demás hipótesis lo explican peor. Y aquí entra en juego un principio utilizado no solo por los historiadores, sino también por la filosofía de la ciencia: la inferencia a la mejor explicación. Esta será, en mi opinión, una de las partes más originales de lo que estoy hablando. Entonces entramos a la parte quinta. ¿Cuál explicación reúne mejor toda la evidencia? Una evaluación crítica de las hipótesis rivales. Una hipótesis histórica
no se evalúa preguntando únicamente si es posible, sino si explica todos los datos disponibles mejor que sus competidores. Hasta este punto hemos recorrido un largo camino. Es largo, ¿verdad? Primero, demostramos que las diferencias entre los evangelios no destruyen su credibilidad histórica. Después examinamos cómo trabajaban los historiadores del siglo I y comprobamos que las variaciones secundarias son normales en testimonios independientes. Finalmente conocimos el método de los hechos mínimos desarrollado por Gary Habermas, que nos permitió identificar un conjunto de datos ampliamente aceptados por especialistas de distintas posiciones filosóficas y religiosas. Ahora debemos afrontar la pregunta decisiva: ¿qué explicación histórica integra mejor todos esos hechos? Esta es la verdadera cuestión. No basta con criticar una teoría. Hay que compararla con sus alternativas. Porque una explicación solo puede considerarse satisfactoria cuando posee mayor poder explicativo que las demás. ¿Qué hace fuerte una explicación histórica? En historia no existen experimentos de laboratorio para repetir. No se pueden repetir los acontecimientos. Los investigadores trabajan de otra manera. Comparan hipótesis y las someten a varios criterios. Entre ellos destacan los siguientes: el poder explicativo. ¿Cuántos hechos consigue explicar? Hablemos de ese alcance explicativo. ¿Explica solamente un dato o logra integrar todos los datos conocidos? Entonces tengo primero la coherencia. ¿La explicación entra en contradicción consigo misma? La plausibilidad es compatible con el conocimiento histórico disponible. La simplicidad requiere numerosas suposiciones adicionales o funciona con pocas hipótesis. La capacidad predictiva permite comprender por qué ocurrieron también otros acontecimientos relacionados. Estos criterios son utilizados ampliamente en filosofía de la historia y en filosofía de la ciencia. Por tanto, también debe aplicarse al estudio de la resurrección. ¿Cuál es la primera hipótesis? La primera hipótesis es que los discípulos robaron el cuerpo. Esta explicación aparece ya en el propio Evangelio de Mateo, Mateo 28, del 11 al 15, donde se menciona que las autoridades difundieron el rumor de que los discípulos habían robado el cadáver mientras los guardias dormían. A primera vista, parece una solución sencilla. Si el cuerpo desapareció porque alguien lo robó, no hace falta recurrir a un milagro. Sin embargo, la hipótesis encuentra serias dificultades. Primer problema: los discípulos aparecen, según las fuentes más antiguas, desmoralizados, dispersos y atemorizados tras la crucifixión. Ellos no esperaban una resurrección inmediata. De hecho, los evangelios coinciden en mostrar su incredulidad inicial cuando reciben la noticia del sepulcro vacío. Resulta difícil imaginar que un grupo desmoralizado organizara una conspiración de esa magnitud apenas unas horas después de la ejecución de su maestro. Segundo problema: la hipótesis del fraude lo explica. Esa hipótesis del fraude no explica la transformación posterior de los discípulos. Podría explicar un sepulcro vacío, pero no explica por qué hombres que sabían haber inventado la historia estuvieran dispuestos a sufrir persecución, encarcelamiento e incluso la muerte defendiendo esa proclamación. Aquí conviene ser rigurosos. No todos los detalles sobre el martirio de cada apóstol poseen el mismo respaldo histórico. Sin embargo, sí existe amplia evidencia de que varios líderes cristianos
sufrieron persecución por su testimonio. Morir por una mentira que uno cree verdadera es posible, pero morir por una mentira que uno mismo fabricó resulta mucho más difícil de explicar. La segunda hipótesis: las mujeres fueron al sepulcro equivocado. Esta teoría sostiene que las mujeres, todavía afectadas por el dolor, confundieron el lugar del entierro. Posteriormente los discípulos hicieron lo mismo. Así nació la tradición del sepulcro vacío. La propuesta presenta varias debilidades. José de Arimatea conocía perfectamente el lugar del entierro. Recuerda que la tumba era de él. Las autoridades judías también. Si el cristianismo hubiera comenzado proclamando una tumba vacía en el lugar equivocado, habría bastado señalar la tumba correcta para poner fin al movimiento desde sus primeros días. No existe evidencia de que eso ocurriera. Además, esta hipótesis tampoco explica las experiencias que los discípulos interpretaron como apariciones del Señor Jesús resucitado. Tercera hipótesis: la teoría del desmayo. Durante los siglos XVIII y XIX, algunos autores propusieron que Jesús nunca murió realmente. Simplemente perdió el conocimiento en la cruz. Más tarde recuperó fuerzas dentro del sepulcro y logró salir por sus propios medios. Hoy esta explicación cuenta con muy escaso apoyo académico. Las razones son conocidas. La crucifixión romana era un procedimiento de ejecución extremadamente eficaz. Los soldados estaban entrenados para asegurarse de la muerte del condenado. Además, un hombre gravemente herido después de la flagelación, la crucifixión y varias horas sin atención médica difícilmente habría podido mover una piedra, escapar sin ser detectado y convencer a sus discípulos de que había vencido gloriosamente a la muerte. Como observó el estudioso alemán David Strauss en el siglo XIX, un Jesús agonizante habría inspirado compasión, no la convicción de haber derrotado al sepulcro. La cuarta hipótesis: las alucinaciones. Esta es probablemente la explicación naturalista más discutida en la actualidad. Los discípulos, profundamente afectados por el dolor, experimentaron visiones subjetivas que interpretaron como apariciones de Jesús. La hipótesis reconoce correctamente un hecho importante. Los discípulos realmente creían haber visto a Jesús. Sin embargo, surgen varias dificultades. Las alucinaciones son experiencias individuales. No suelen producirse de manera idéntica en grupos. Además, no explican el sepulcro vacío. Tampoco explican la conversión de Pablo, quien se encontraba esperando ansiosamente la resurrección del Señor Jesús. Ni la transformación de Santiago, inicialmente escéptico respecto al ministerio de su hermano. La teoría explica parcialmente algunos datos, pero deja otros sin respuesta. Y viene la quinta hipótesis: la leyenda. Según esta propuesta, la resurrección no fue un acontecimiento histórico. Fue una tradición que creció lentamente con el paso de las décadas. Esta explicación tropieza con un obstáculo considerable. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, Pablo cita un credo que la inmensa mayoría de los especialistas considera muy antiguo. Muchos investigadores sitúan esa tradición a pocos años de la crucifixión. Eso deja muy poco tiempo para el desarrollo de una leyenda compleja. James D.J. Dunn llegó a afirmar que esta tradición nos lleva muy cerca de los acontecimientos generales. Ese muy cerca lo pongo entre comillas. La proclamación de la resurrección no aparece al final del proceso. Está presente desde el comienzo.
y la otra hipótesis, que es la hipótesis de la resurrección. Llegamos finalmente a la explicación defendida por los primeros cristianos. El Señor Jesús murió, fue sepultado, Dios lo resucitó corporalmente. ¿Resuelve esta hipótesis todos los problemas? No. Toda explicación histórica deja preguntas abiertas. Pero la cuestión relevante no es esa. La cuestión es, ¿explica mejor el conjunto de los hechos? La hipótesis de la resurrección integra en un solo marco explicativo. Escuche, el sepulcro vacío, las experiencias de los discípulos, la transformación de Pablo, la conversión de Santiago, el nacimiento inmediato del movimiento cristiano, la proclamación temprana de la resurrección. Las demás teorías suelen explicar uno o dos elementos, pero encuentran serias dificultades para integrar todos los datos simultáneamente. Hay un error que es muy frecuente en el debate. Existe un razonamiento que aparece con frecuencia en videos de internet. Dice así: como no acepto los milagros, la resurrección no puede ser la explicación. Pero esta afirmación no es una conclusión histórica, es una presuposición filosófica. Un historiador puede discutir si un milagro ocurrió. Lo que no puede hacer es excluirlo antes de examinar la evidencia, simplemente porque su filosofía personal considera imposibles los milagros. Como señaló el filósofo Richard Swinburne, la evaluación histórica debe distinguir cuidadosamente entre el análisis de los datos y las convicciones metafísicas con las que cada investigador se acerca a ellos. Hay un juicio histórico que es el método comparativo, muestra que ninguna hipótesis debe evaluarse de manera aislada. La pregunta correcta no es si la resurrección resulta extraordinaria, y sin duda que lo es, sino si las hipótesis alternativas explican mejor el conjunto de la evidencia. Las teorías del robo del cuerpo, de la tumba equivocada, del desmayo, de las alucinaciones o del desarrollo legendario logran explicar algunos datos particulares, pero cada una deja sin respuesta elementos significativos del panorama histórico. La hipótesis de la resurrección, por el contrario, posee un alcance explicativo notablemente mayor, pues integra en una sola respuesta el sepulcro vacío, las experiencias de los discípulos, las transformaciones personales de Pablo y Santiago y el surgimiento temprano del movimiento cristiano centrado precisamente en la proclamación de que Jesús había vencido la muerte. Esto no obliga al lector a aceptar inmediatamente la conclusión cristiana. Lo que sí obliga, al menos desde el punto de vista metodológico, es a reconocer que la explicación de la resurrección no puede descartarse simplemente porque implique un milagro. Debe ser comparada con las demás hipótesis utilizando los mismos criterios históricos aplicados a cualquier otra construcción del pasado. Parte sexta: el juicio de la historia. En esta parte abandonaremos por un momento el tono de respuesta apologética y vamos a entrar como en una especie de sentencia histórica, como si un tribunal de investigación evaluara toda la evidencia presentada. No sería un sermón ni un llamado a la fe, sería un balance desapasionado de todo el capítulo, de todo lo que hemos estado hablando, que quedó demostrado, que sigue siendo discutido, cuáles objeciones conservan fuerza, cuáles no. Creo que un final de ese nivel convertiría a este estudio en una pieza memorable y le daría una fuerza literaria y académica muy poco común. Entonces, miremos la parte sexta,
que es el juicio de la historia, es una evaluación final de la evidencia. El historiador no está llamado a decir qué desearía que hubiera ocurrido, sino qué explicación hace justicia al conjunto de la evidencia. Entonces, el momento del veredicto es este. Toda investigación histórica llega finalmente a un punto en el que ya no es posible seguir acumulando datos. Llega el momento de evaluar. Eso es precisamente lo que se hace en los tribunales. Durante días o semanas, a veces meses, escuchan testigos, analizan documentos, examinan evidencias, escuchan al fiscal o al acusador, escuchan al defensor o a quien hace la defensa, pero finalmente deben responder a una sola pregunta: ¿qué explicación resulta más convincente? Con la resurrección ocurre exactamente lo mismo. No podemos volver al año 30 después de Cristo. No podemos repetir los acontecimientos. No podemos realizar un experimento. Lo único que podemos hacer es examinar cuidadosamente la evidencia disponible. Y eso es exactamente lo que hemos hecho durante todo este estudio. Lo que realmente quedó demostrado, pues conviene comenzar distinguiendo cuidadosamente entre lo que este estudio ha demostrado y aquello que no pretende demostrar. No hemos demostrado matemáticamente la resurrección. No es la intención. La historia no funciona como las matemáticas. Ningún acontecimiento antiguo puede demostrarse con certeza absoluta. Ni el asesinato de Julio César, ni el incendio de Roma, ni la conquista de la Galia. La historia trabaja con grados de probabilidad, de convergencia de evidencias, de explicaciones comparadas, de inferencias razonables. Por tanto, la pregunta correcta nunca ha sido: ¿puede demostrarse la resurrección con absoluta certeza? No. La verdadera pregunta es: ¿cuál explicación histórica hace mejor justicia al conjunto de los datos disponibles? ¿Qué es lo que afirmaba la objeción? Recordemos el punto de partida. El argumento inicial era sencillo. Los evangelios presentan diferencias, por tanto, no pueden ser confiables. Y si no son confiables, la resurrección tampoco puede ser histórica. Después de recorrer toda la evidencia, ¿puede mantenerse todavía esa conclusión? Difícilmente. Miremos este primer hallazgo. Las diferencias existen. Negarlas sería deshonesto. Los evangelios no son idénticos. Mencionan distintos nombres, seleccionan distintos detalles, organizan algunos acontecimientos de manera diferente. Eso ya quedó claramente establecido al comienzo hace rato, ¿verdad? Pero también descubrimos algo mucho más importante. Las diferencias pertenecen precisamente al tipo de variaciones que aparecen normalmente cuando varios testigos independientes describen un mismo acontecimiento complejo. No afectan el núcleo del relato, afectan su presentación. Segundo hallazgo: los 4 evangelios coinciden de manera sorprendente en los elementos esenciales. Todos afirman, escuchen lo que todos afirman, y que no hay duda, que Jesús murió por crucifixión, que fue sepultado, que el sepulcro fue hallado vacío el primer día de la semana, que las primeras testigos fueron mujeres, que los discípulos no esperaban la resurrección, que posteriormente proclamaron haber visto a Jesús resucitado. En historia antigua, este grado de convergencia posee un enorme valor. Hay un tercer hallazgo. El análisis de la historiografía antigua mostró que los evangelios fueron escritos conforme a las convenciones literarias de su época.
Esperar de ellos la precisión cronológica de un informe policial moderno constituye un anacronismo. Los historiadores antiguos escribían seleccionando, resumiendo, organizando el material según su propósito. Los evangelistas no fueron la excepción. El cuarto hallazgo. El método de los hechos mínimos permitió trasladar la discusión a un terreno compartido. Ya no dependíamos exclusivamente de presupuestos confesionales. Trabajamos con hechos ampliamente aceptados por especialistas de distintas posiciones filosóficas y teológicas. Ese cambio metodológico fortaleció considerablemente la investigación. El quinto hallazgo. Las hipótesis alternativas fueron sometidas a evaluación. No fueron descartadas por prejuicio. Fueron analizadas cuidadosamente. Cada una explicó algunos aspectos, pero ninguna consiguió integrar todos los datos sin introducir dificultades adicionales. La hipótesis de la resurrección, por el contrario, ofreció el mayor poder explicativo. ¿Significa esto que desaparecen todas las preguntas? No. Y aquí debemos ser particularmente honestos. La investigación histórica nunca elimina absolutamente todas las preguntas. Siempre existirán aspectos discutidos. Continuarán apareciendo nuevos estudios, nuevas interpretaciones, nuevos debates. Eso ocurre con todos los acontecimientos importantes de la antigüedad. Sería ingenuo esperar otra cosa. La fortaleza de una explicación histórica no consiste en responder absolutamente todo. Consiste en explicar más evidencia que sus competidoras. En lugar de la filosofía, ¿se acuerdan que hablamos de la filosofía? Llegados a este punto, aparece una cuestión que ya no pertenece exclusivamente a la historia, pertenece a la filosofía. Supongamos que un investigador admite la muerte de Jesús, el sepulcro vacío, las experiencias de los discípulos, la conversión de Pablo, la transformación de Santiago, el nacimiento explosivo del cristianismo. Todavía puede negar la resurrección. ¿Por qué? Porque considera imposible cualquier intervención sobrenatural. Obsérvese cuidadosamente. En este momento, la discusión ya no gira alrededor de la evidencia, gira alrededor de la cosmovisión. El desacuerdo deja de ser histórico, se convierte en filosófico. Este es un punto fundamental. No todas las objeciones a la resurrección nacen del estudio de los documentos. Muchas nacen de presupuestos acerca de la posibilidad misma de los milagros. Reconocer esta diferencia hace el debate mucho más transparente. El peso del testimonio. Esto es bueno. Existe un aspecto que merece una reflexión especial. La fe cristiana comenzó en un ambiente extraordinariamente poco favorable. No nació en una sociedad predispuesta a aceptar fácilmente una resurrección individual antes del fin de los tiempos. El cristianismo tampoco surgió entre seguidores que esperaban ese desenlace. Los propios evangelios muestran repetidamente la incredulidad inicial de los discípulos. Ese detalle resulta históricamente significativo. No estamos ante personas deseosas de confirmar una expectativa largamente acariciada o esperada. Estamos ante hombres y mujeres sorprendidos por un acontecimiento que ellos mismos no esperaban. Hay una pregunta que permanece. Después de estudiar todos los datos, la cuestión ya no puede formularse
de la misma manera que al comienzo del capítulo, de esta sección, de este estudio. La pregunta inicial era: ¿quiénes fueron al sepulcro? Ahora comprendemos que esa discusión, aunque importante, no constituye el verdadero centro del debate. La pregunta decisiva es otra: ¿qué ocurrió para producir el nacimiento del cristianismo? Cualquier explicación histórica debe responder satisfactoriamente a esa pregunta, y debo hacerlo integrando todos los datos conocidos, no solamente algunos de ellos. Después de examinar cuidadosamente los 4 evangelios, reconstruir la cronología de la mañana del domingo, estudiar las convenciones de la historiografía antigua, analizar el término de los hechos mínimos y comparar las principales hipótesis propuestas por la investigación moderna, puede emitirse un juicio razonado. Las diferencias entre los relatos no constituyen evidencia suficiente para declarar históricamente inverosímil la resurrección del Señor Jesucristo. Son diferencias reales, pero compatibles con la naturaleza de testimonios independientes y con prácticas narrativas del siglo I. El núcleo de los acontecimientos permanece notablemente estable en las 4 tradiciones. Asimismo, las explicaciones naturalistas examinadas logran aclarar algunos aspectos particulares, pero ninguna ofrece una explicación global tan amplia como la hipótesis de la resurrección. La hipótesis de la resurrección, integra de manera coherente la muerte de Jesús, el sepulcro vacío, las experiencias de los discípulos, la transformación de Pablo y Santiago y el surgimiento inmediato de una comunidad convencida de que su maestro había vencido a la muerte. La aceptación de esa conclusión dependerá en última instancia no solo de la evaluación histórica, sino también de la disposición filosófica del investigador respecto a la posibilidad de una acción sobrenatural de Dios en la historia. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente metodológico, la resurrección no puede descartarse simplemente apelando a las diferencias entre los evangelios. Esa objeción, considerada de manera aislada, resulta insuficiente para explicar el conjunto de la evidencia disponible. Para empezar la reflexión final, quiero leer una frase de C.S. Lewis, que resume admirablemente el espíritu con el que debería escucharse esta disertación. Abro comillas: debemos seguir el argumento a donde quiera que nos conduzca. Cierro comillas. Eso es precisamente lo que la investigación histórica exige. No comenzar por las conclusiones, no seleccionar únicamente la evidencia favorable, no exagerar las debilidades de posición contraria, sino permitir que los documentos hablen, comparar cuidadosamente la hipótesis y aceptar con honestidad intelectual aquella explicación que posea el mayor poder explicativo. La resurrección del Señor Jesucristo seguirá siendo probablemente el acontecimiento más discutido de toda la historia. Pero una cosa parece difícil de negar después de este recorrido: el debate serio ya no puede reducirse a una lista de aparentes contradicciones entre los evangelios. Quien aspire a comprender el origen del cristianismo deberá enfrentarse con una pregunta mucho más profunda y exigente: ¿qué explicación histórica hace realmente justicia a toda la evidencia? Terminaré leyendo las palabras del apóstol Pablo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar
lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Esto dice primero a los Corintios, capítulo 15. Espero que este estudio le ayude en lo referente a la resurrección del Señor Jesucristo. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.